Para mí es un honor, me acaban de presentar, pero para mí es un honor, solo que también una sorpresa, que yo tengo que dar una charla de una mujer, la verdad que maravillosa. Una mujer con un montón de aportes a la economía, siendo no economista, y por eso es un honor que yo pueda explicarles un poco de su vida el día de hoy. Probablemente hay mejores candidatos para hacerlo. Primero, yo no soy mujer, uno. Dos, Ostrom es de interés para mí, pero no soy un experto en Ostrom, no la he seguido toda mi vida, pero les voy a contar todo lo que yo básicamente enseño a mis alumnos de Ostrom y todo lo que nos han contado a lo largo de los años sobre Ostrom, porque vinieron varios académicos desde Estados Unidos que trabajaron con ella en algo que conocemos el día de hoy como la escuela de Bloomington. Bloomington es obviamente el lugar donde ella hizo la mayoría de su trabajo, hizo un gran seminario con un montón de alumnos, y ella era bien generosa con su tiempo y sus recursos. Esta charla obviamente es en honor a una mujer maravillosa, la primera y la única ganadora de un premio Nobel en la economía y desafortunadamente ya no está con nosotros, entonces también tiene un fin un poco triste que se le voy a explicar un poco más el día de hoy. Este es Elinor Ostrom, fue nacido en la Gran Depresión, es una hija de la Gran Depresión, se creció con un poco de escasez en su familia, tenía su propio jardín donde cultivaban sus propios cultivos para luego comerlos en la cena, y también siempre tenía mucho sentido para la obra social, para apoyar a los seres humanos alrededor y ese sentido de comunidad. Entonces, ella de pronto quería estudiar. Sus papás no estaban tan a favor de esa idea. Una mujer en los años 30 en Estados Unidos pretendiendo querer ir a estudiar, ir a la universidad y luego hacer una carrera profesional era algo que se veía todavía un poco mal. Las mujeres debían ser amas de casa. Este sentido como de ir contra la corriente la ha perseguido toda la vida y también en su obra, porque ella lo que hace en los años 60, 70 es retar la paradigma de la ciencia económica, digamos la paradigma que los demás economistas tienen en mente. Y no solo es la historia de esta señora, su apellido de hecho no es Ostrom, ¿sí? Su apellido lo recibió de su esposo, Vincent Ostrom, 15 años más que Eleanor, y él y ella se conocieron en la universidad, ¿sí? De hecho, ella estaba haciendo su doctorado en la UCLA, en Los Ángeles, y ahí se conocieron por interés en común. Él dio un seminario de bienes públicos, Vincent, y ella estaba ahí de participante. Se conocieron y trabajaron toda la vida juntos en el mismo área de estudios, en los mismos problemas sociales y también incluso escribiendo varias obras juntos. Los dos intereses de cada uno de ellos coincidían un montón y fue un matrimonio que, como lo voy a explicar hasta el final, les voy a dejar ahí como pequeño, no sé cómo decirlo en español, como una zanahoria para la final del taller. Curiosamente, como es una serie de mujeres, y la mujer en el siglo XX obviamente no fue tratada de la misma forma que en el siglo XXI, ella sin embargo nunca se quejó del maltrato que le habían dado de cierto modo en el mundo académico. Primero, obviamente, como dije, sus papás no estaban de acuerdo con ella, que se iba a estudiar. Igual lo hizo. Segundo, cuando se graduó, se mudaron a Bloomington, a Indiana. Y ella aplicó igual a su esposo Vincent por un puesto. No la querían contratar. Y de hecho ella bromeaba que la única razón de por qué la Universidad de Indiana la contrató un año después era porque estaba disponible una clase a las 7 de la mañana y ningún otro catedrático quería tomar una clase a esa hora. Entonces dijo, medio bromeando, esa fue la única razón de por qué me contrataron al final, después de muchas dudas, después de más de un año de estar ahí en Bloomington. Fue un gran éxito.
Obviamente es una mujer generosa con su tiempo, es una mujer que ríe mucho y era también una mujer muy optimista. Ella en los últimos 6 meses de su vida sufría de cáncer y ahí después de 6 meses, una lucha de 6 meses, se murió, pero durante esos 6 meses estaba escribiendo 3, 4 papers académicos a la vez con diferentes compañeros y cuando cada vez que un compañero preguntaba a ella si estaba bien físicamente, si su salud estaba bien, ella contestaba, no importa, mi tiempo es corto aquí en la tierra, mejor vamos al grano, vamos a discutir y hablar del paper y la investigación que estamos haciendo. Y terminó investigando incluso el mismo día de su muerte, lo cual vamos a explicar el día de hoy. Entonces, ¿dónde comienza la historia académica de los aportes de esa señora en el ámbito de economía? ¿Y cuál fue la paradigma que ella quería retar y que ella tal vez veía que la sociedad o la opinión dominante no era la correcta? Quiero enseñarles lo siguiente. Es una isla, la verdad que no es una isla, es un mar. Se llama el Mar Aral. El Mar Aral está situada en la Unión Soviética. El tamaño del Mar Aral, eso es el año 60, estamos aquí en 1960, es más o menos 500 veces el tamaño del lago Atitlán. Cruza diferentes países, creo que Uzbekistán y Kazajstán. Es un lago, un mar realmente enorme. De hecho, tiene el tamaño de Uruguay. ¿Sí? Aquí vamos de 60 a 2000, al año 2000. Tenemos el mismo mar, pero como ven, aquí tienen tal vez, no sé si ustedes lo ven por el contraste, aquí vemos una línea amarilla. Eso fue el tamaño del mar originalmente en el año 60. ¿Sí? En el año 2000 ya se había reducido a un pequeño pozo, es un poco exagerado, todavía estamos hablando 200 veces el tamaño del lago Atitlán y estamos aquí. ¿Qué pasaría en los siguientes 20 años? Y quiero llevarles de mano, tengo varias imágenes de satélite y vamos a ver cómo ha evolucionado y cambiado de 2000 a creo que 2015 este Mar Aral. Voy a poner poco a poco las imágenes, no voy a hablar, solo pueden observar. Y 2015. Todo el mar desapareció. ¿Sí? Todo el mar desapareció, por eso se llama el día de hoy el lago de Aral. Ya no se llama el mar de Aral por el tamaño, se achicó bastante. Lo único que quedan son estas partes y pedazos. Esta parte vertical y ahí arriba una parte un poco más horizontal. Todo lo demás, lo que ven aquí en las líneas amarillas, esto todo se secó. Quiero enseñar brevemente el tamaño de este desastre con un video del BBC. Después les explico por qué les estoy enseñando todo esto. Es el mar o el lago de Aral. Les quería enseñar esto por la siguiente razón, porque es un recurso comunal. Aquí tenemos varios países, tenemos varias comunidades a lo largo de este mar y lago que usaban el agua para diferentes fines. Unos para irrigación, había una industria de algodón alrededor de este lago y mar que extraía el agua del lago y del mar, y también obviamente había mucha pesca. Como vimos ahí, el pueblo o la ciudad de Aral, ahí arriba, vivía de la pesca. Entonces aquí tenemos diferentes usuarios, diferentes usos, y extraían diferentes cosas de este recurso comunal. Unos los peces y otros el agua. ¿Qué pasó a extraer el agua? Poco a poco de este mar, el agua se volvió más salado. Y como volvió más salado,
diferentes cosas empezaron a pasar. Primero, los peces, las poblaciones de los peces empezaron a caer. Y segundo, alrededor del lago y el mar, la vegetación se puso salada también, lo cual tuvo consecuencias terribles para el ganado de estas personas alrededor del mar. Destruyó un montón de pueblos, de comunidades y ciudades, y fue el desastre ecológico más grande de la historia. Convertimos o básicamente secamos un mar completo y vamos a ver el día de hoy por qué y por qué según Elinor Ostrom. Esto se podría explicar con algo que conocemos, tal vez ya lo han escuchado, la tragedia de los comunes. Es una teoría, un paper de Harding que lo publicó en Science en los años 60 y básicamente decía que los bienes comunales tenían un problema. Se lo voy a explicar ahorita el por qué y cómo. La tragedia de los comunes, se lo puedo adelantar un poquito. El paper de Harding era lo siguiente. Imagínense un momento que tenemos un pasto y tenemos diferentes ganaderos, tenemos diferentes usuarios. El pasto es un bien comunal, está ahí abierto para todos. Y los dueños tienen su propio ganado, tienen unas cuantas cabezas de ganado. ¿Qué pasa? Pues la gente usa el recurso comunal, lleva su ganado al pasto, come en el pasto y todo bien. Tenemos aquí tal vez todavía la capacidad de que se regenera la parte del pasto que fue consumido por las vacas. ¿Qué pasa o cuál es el incentivo aquí? Sin embargo, ninguno de los ganaderos internaliza el costo del pasto. Es un bien comunal, no lo tiene en cuenta en sus cálculos económicos, sus cálculos contables. Es básicamente una tierra de nadie y por tanto lleva a una sobreexplotación del recurso, en este caso el pasto. Porque ¿cuál es el incentivo de cada ganadero sobre el otro? Usar la mayor cantidad de pasto posible y llevar la cantidad más alta de cabezas de ganado posible. Entonces cada uno de los ganaderos tiene el incentivo de llevar y aumentar el tamaño de su ganado y llevarlo al mismo pasto, lo cual tiene una consecuencia terrible, una sobreexplotación de recurso comunal. ¿Por qué hay un incentivo tan fuerte según Harding? Pues efectivamente porque si yo no llevo más cabezas de ganado, el otro lo va a hacer. ¿Sí? El otro lo va a hacer. Entonces yo debería hacer lo mismo porque si no otra persona pues efectivamente va a hacer exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque no estamos internalizando el costo del pasto. Entonces poco a poco lleva a una situación insostenible donde hay una sobreexplotación de recurso comunal y se destruye, tal como el mar Aral que acabamos de ver. Sin embargo, y vamos a explicar un poco la tragedia de los comunes en un momento, la tragedia de los comunes tenía dos soluciones según el paper de Harding. Solución número uno era la presencia del Estado. El Estado expropia el recurso comunal y impone reglas, barreras y multas y otro tipo de penalizaciones por el uso. Algún ganadero tiene el derecho de mandar 100 cabezas de ganado, otro solo 50. Entonces el gobierno se dedica a quién puede y quién no. Y la otra solución, según Harding, era privatizar por completo este recurso comunal. Vamos a montar una compañía y la compañía va a tener el derecho de uso sobre ese recurso comunal. Y la empresa, la compañía, a base del motivo fin de lucro, puede decidir quién tiene acceso y quién no, y probablemente va a cobrar precios a los diferentes ganaderos. Sin embargo, en la mayoría de los casos, el paper de Harding fue una excusa para expropiar bienes comunales y ponerlos en las manos del Estado sin realmente tener alguna evidencia que iba a ayudar o resolver el problema. Y de hecho, eso fue una de las críticas de Elinor Ostrom en general a la economía y a la ciencia económica. Decía que los economistas exageraban, que aplicaban modelos demasiado simples y simplificados como si fuera la verdad absoluta a ciertos casos específicos y siempre llevando a las mismas conclusiones. Decía que el mundo a veces es más complejo que una simplificación y que el modelo económico en general
es una simplificación de realidad, que hay muchos más factores que se puede contar, factores que no se investiguen en la ciencia económica, pero en otras ciencias, como tal vez la psicología o la biología o otras ciencias, y que si no tenemos en cuenta esas otras ciencias, estamos simplificando la realidad. Estamos diciendo, tenemos incluso un modelo aquí, lo aplicamos a la realidad no corresponde con el modelo, por tanto la realidad está mal. Se ve en muchos diferentes casos. Un caso principal es la teoría de la competencia perfecta. Unos economistas de libros de texto básicamente crearon un modelo de competencia perfecta, lo cual significaba lo siguiente, que los bienes eran homogéneos. Cada unidad del bien parecía a la otra unidad de forma tangible. 2, hay muchos diferentes productores y vendedores en el mercado, ¿sí? Y 3, todos cobran el mismo precio. Eso, según ellos, era un mercado competitivo o perfectamente competitivo. Entonces, en ese sentido, ¿qué pasó? Aplicaron el modelo a un montón de industrias. Tal vez se recuerdan todavía los casos contra Microsoft, que le estaban alegando por ser un monopolista, y decían, según el modelo, la realidad no corresponde al modelo, por tanto la realidad está mal. Y lo mismo, decía Elinor Ostrom, está ahora mismo ocurriendo por culpa del paper de Harding a los recursos comunales. Entonces ahí vio una oportunidad. Como he dicho, ella siempre era contracorriente. Buscaba la forma de retar la sociedad, buscaba formas de cómo saber si la sociedad tal vez había cometido un error y que ella ahí podía sacar provecho. Quería enseñarles brevemente este video y después vamos a hablar del aporte de Elinor Ostrom. Bueno, es una pequeña introducción a Elinor Ostrom. Entonces aquí lo que tenemos es el paper Harding, la tragedia de los comunes, y retando esta teoría de que la única solución ante la sobreexplotación de un recurso comunal es la privatización completa en manos de una compañía o una nacionalización del recurso comunal. Y de hecho ella decía lo siguiente, ¿no? Decía un poco ese tipo de casos como el Mar Aral que acabo de enseñar, como tal vez otros casos de sobreexplotación de recursos que hemos visto en el mundo. Hay unos cuantos, obviamente hoy en día tenemos la Amazonía, tenemos otros lugares en el mundo donde observamos la sobreexplotación. Por ejemplo, la pesca, los atunes, ¿verdad? La población de los atunes está cayó un 70-80% en un par de décadas por sobreexplotación de la pesca de atún. Y ella decía, bueno, esos incidentes medio dramáticos son los que realmente son salientes, son los que la gente le gusta ver, son lo que las noticias reportan. Sin embargo, hay un montón de otros casos estudiados por diferentes campos científicos, como los históricos, como ingenieros, filósofos, otros científicos, pero esos no son tan llamativos, no llaman tanto la atención, pero están ahí y yo les voy a investigar. Yo voy a ir a cada uno de esos recursos comunales para observar cómo lo han arreglado en ausencia de un Estado central y en ausencia de una una compañía grande. Cómo la gente desde abajo para arriba han resuelto el problema y han tratado y han sostenido el recurso comunal por décadas o incluso por siglos. En el video ven que mencionan también una parte en España. Creo que se llama el campo de Montiel. Es un lugar en La Mancha donde de hecho comienza la historia de la gran obra de Cervantes, de Don Quijote. Empieza ahí. ¿Qué es o qué hay en el campo de Montiel? Un pasto comunal de un tamaño grande con diferentes municipios, un total de 30,000 personas, que de alguna forma, sin una privatización completa y sin la mano del Estado desde arriba para abajo, ha sostenido un recurso comunal por décadas y siglos. Y ese es el agua subterránea. Imagínense los incentivos con el agua subterránea, siendo granjeros, ¿no? Produciendo cultivos, produciendo productos agrícolas.
Pues el agua subterránea la puedes extraer desde tu persiana de tierra, desde tu lote de tierra. Lo sacas, lo extraes, pero lo estás quitando del vecino. Entonces, ¿cuál es el incentivo? Pues efectivamente extraer la cantidad de agua subterránea más posible, porque tú obtienes todo el beneficio y el costo obviamente es de todos. Entonces hay una tendencia a sobreexplotar el agua subterránea. Pero ¿qué pasó en La Mancha? ¿Hubo una sobreexplotación? Resulta que no. Resulta que en esos siglos y décadas surgieron mecanismos desde abajo para arriba entre las diferentes comunidades y entre los diferentes jugadores individuales que mantenían el recurso comunal a través de reglas, mecanismos, resolución de conflictos, reglas de uso y otros variables. Y entonces ella empieza a documentar todos esos estudios de caso. De hecho, podemos verlo en su gran libro que ya publica en el año 90. Entonces ella empieza, o creo que termina el doctorado en el 65. Esa es su gran obra. 2 décadas de trabajo documentado de diferentes casos, de diferentes recursos comunales en el mundo, donde el Estado no estaba presente o incluso estaba trabajando en contra de lo que surgió espontáneamente desde abajo y en ausencia de una compañía grande que gestiona el recurso comunal. Y se fue a diferentes partes del mundo, como ven incluso aquí a Centroamérica, los bosques. Pero también vemos aquí diferentes otros lugares como en Canadá y en Sudamérica. Yo personalmente tengo mucho afán aquí. Aquí está el país gigante, Brasil, y aquí específicamente está Bahía, un pequeño estado costal en Brasil que es relativamente pobre y hay una pesca. Resulta que aquí, por ejemplo, se lo voy a explicar en un momento, aquí tengo de hecho las fotos, esos son los pescadores en Bahía, crearon unos mecanismos increíblemente complejos para gestionar el recurso comunal, lo cual no llevó a la sobreexplotación de la pesca. ¿Cómo lo han hecho? Resulta que en todos sus pueblitos alrededor de la costa hay unas comunidades bien íntimas y generación por generación han transmitido las normas de estas áreas y de los pescadores de familia a familia, de generación a generación a generación. Resulta que cada uno depende un poco del otro en términos de favores. Uno prestaba un favor a otra persona, por ejemplo, en el mantenimiento de las redes, o tal vez cuando te estallas y uno te tiene que sacar de donde estés y llevarte al puerto, o otro tipo de favores en el pueblo, en la venta de la pesca, por ejemplo, que crean interdependencias. Una persona ya no era un individuo aislado, sino dependía de las demás personas. Y a raíz de esos favores había un sistema social donde efectivamente la gente podía ser excluido si no seguía las reglas, las normas implícitas. Nadie hizo un libro de reglas para esta área costal en Brasil, en Bahía, Brasil, si no fueron normas implícitas que se han pasado décadas por décadas, pescador a pescador. Y han sido muy aptos en adaptar las normas a los cambios, porque queramos o no, las cosas cambian. Hay nuevos lugares, se descubren nuevos lugares donde puedas pescar. Tal vez se mueven las escuelas de peces, ese fue otro tema. Entonces hay reglas que cuando 2 pescadores entran más o menos al mismo área y empiezan a pescar la misma escuela, hay reglas para resolver ese conflicto y la competencia en el momento, pero todos son normas implícitas. Aquí, como he dicho, aquí tenemos el campo de Montiel, que fue el tema del agua subterránea, donde tampoco hubo una sobreexplotación de recurso comunal. Y el típico ejemplo, que creo que fue uno de los primeros ejemplos que Elinor Ostrom empieza a describir, son los prados suizos. Y aquí, cabal, es la misma situación que el paper original de la tragedia de los comunes de Ed Harding. Porque aquí tenemos vacas, tenemos ganado y tenemos pasto. Y resulta que en los prados suizos el pasto es un recurso comunal. Y hay diferentes reglas implícitas de cómo se gestiona privadamente, pero privadamente de la gente que vive ahí, del uso de este recurso comunal. Hay una regla, por ejemplo, que no puedes tener más vacas de las que puedes cuidar en el invierno.
Y el mantenimiento del pasto depende, o tus esfuerzos en mantener el pasto depende de cuánto ganado tienes. Y por un ciclo han mantenido de forma perfecta, en estado perfecto, estos prados suizos comunales. Curiosamente, los mismos granjeros también tienen cultivos, los cuales sí son privados. Entonces tienen su lote donde tienen sus cultivos y luego en medio están los prados, que es un recurso comunal en Suiza. Fue básicamente una refutación empírica directa de la teoría de Ed Harding y demostraba que había un tercer camino, que no solo se podía estatalizar, nacionalizar, poner en manos del Estado un recurso comunal, sino también se podía resolver desde abajo para arriba por las diferentes comunidades. Y eso fue su obra, El gobierno de los bienes comunes, que es una crítica al paper de Ed Harding, a los economistas en general, por aplicar un modelo a la realidad compleja, un modelo simple a una realidad demasiado compleja, y aquí describe cómo la acción colectiva en diferentes áreas en el mundo no ha llevado a una sobreexplotación del recurso comunal. Ella, de hecho, es director responsable para aumentar la clasificación de bienes económicos. Y resulta que ella ni siquiera es economista. Ella es un doctorado, creo que en estudios políticos, ¿sí? Resulta que antes solo hablábamos de bienes privados, tal vez bienes de club y bienes públicos puros. Voy a explicarlos brevemente porque ahí vamos a llegar al cuarto cuadrante, que es los bienes comunales o los recursos de uso común, como ella prefería usar el término. Un bien privado, o en un bien privado, podemos excluir usuarios. Y hay rivalidad de consumo. En otras palabras, si yo voy a un supermercado, si yo compro esa barra de chocolate, nadie más va a poder consumir esa misma barra de chocolate. Hay rivalidad en el consumo, es un consumo rivalizante. Y se puede excluir usuarios bastante fácil, ¿sí? Podemos quitar la barra a uno, dárselo a otro y podemos obviamente poner en manos a la persona correcta, a la persona indicada, el uso del bien económico. Luego están los bienes de club. Ahí el consumo hasta un cierto punto no es rivalizante. Piensen en un cine un momento, o un teatro, o incluso esta clase. Ustedes están observándome, yo estoy explicando gran parte de los aportes de Elinor Ostrom, pero el consumo de su vecino al lado no reduce el consumo de ustedes. Y lo mismo en un cine. Ustedes ven la misma pantalla y la presencia de otras personas en general no es rivalizante, pero sí se puede excluir, ¿sí? Dice Elinor Ostrom en su obra que en estos casos el mercado competitivo es el que mejor funciona, es el que lleva a innovación, a empresarialidad, a nuevos caminos, a la iniciativa privada, completamente privada. Pero dice, hay otros bienes que tenemos que analizar donde tal vez el mercado no es la mejor forma de resolver el problema. Sin embargo, no significa tampoco que el Estado los tiene que resolver. Hay un tercer camino. Entonces empieza a escribir los bienes de recursos o los recursos comunales, donde el consumo es rivalizante, pero no es excluible. Pienso un momento tal vez en varios recursos aquí en Guatemala. El lago de Atitlán es un recurso comunal. Y hay diferentes usuarios que usan el lago por diferentes usos, ¿sí? Podemos pensar, por ejemplo, en las lanchas que llevan gente de un lado al otro lado. Ellos mismos, obviamente, están usando el mismo lago, pero no hay consumo rivalizante. Tal vez en los muelles, tal vez en los puertos, pero en el lago no tanto, ¿sí? Menos que llegamos a 1 millón de lanchas, entonces ahí probablemente sí es rivalizante, pero el momento no es rivalizante. Sin embargo, es difícil excluir esos barquitos. O sea, si no les permitimos salir de un muelle, buscan otro muelle y se meten al agua, ¿sí? Lo mismo con la basura. Deshacerse de la basura es un servicio, en muchos casos, en muchas partes del mundo, municipal. Pagamos un precio y entregamos la basura y ellos hacen la gestión de la basura. Nos aseguran que no está en nuestras calles ni en nuestros edificios, sino los llevan y los procesan. Sin embargo,
Los ríos en Guatemala y el lago Titlán también se ha usado como depósito de basura, básicamente. ¿Hay consumo rivalizante? Pues no, si yo tiro basura, el otro también puede tirar basura, ¿sí? No reduce mi capacidad de tirar basura al lago. ¿Y es excluible? Pues muy difícilmente, porque hay un tema de monitoreo que no se puede llevar a cabo. Si uno tira desde su pueblito basura en el río, tal vez lo observamos, pero si la próxima vez se da cuenta que nosotros estamos detrás de él o ella y le estamos castigando por tirar basura, pues la próxima vez va 100 metros más adelante donde nadie los ve y tiran igual la basura al lago. Es difícil excluir usuarios del lago. Entonces, en este caso tenemos bienes sujetos a cogestión o recursos de uso común. Y también aquí podemos pensar obviamente en el lago o el mar Aral, ¿sí? No podemos excluir un pueblo, unos productores de algodón de un lado de los productores de algodón del otro lado. Y no podemos excluir de un lado del mar los pescadores y del otro lado tal vez otros usuarios del lago Aral. Y luego están los bienes públicos puros, ¿sí? Donde el consumo no es rivalizante, pero los usuarios tampoco excluibles. Un ejemplo de esto es obviamente la defensa nacional. Entonces dicen, bueno, la defensa nacional no se puede proveer de manos privadas por la simple razón de que hay free riders, hay gente que se aprovecha de los aportes de los demás. Si mi vecino paga defensa nacional e invierte en un ejército, aporta a un ejército que hace la defensa nacional, defiende las fronteras, defiende contra invasiones de afuera, etc. Pues, ¿cuál es mi incentivo? No aportar, porque si mi vecino está aportando, yo puedo aprovechar el beneficio sin ningún costo, a ningún costo. Entonces, en ese caso, tenemos un bien público puro. En general, aquí podemos discutir un montón de cosas, pero los bienes públicos puros son pocos. Y ahí podría haber una función para el Estado, pero ella se enfocó en este cuadrante. Dijo, aquí la solución no es la paradigma entre el mercado competitivo a un lado y al otro lado el gobierno. Hay una tercera vía que son los mecanismos de abajo para arriba que acabamos de discutir y que ella documenta en su libro El gobierno de los bienes comunes. Y de hecho ella gana en el 2009 el premio Nobel por este aporte, ¿sí? Por este aporte. Los estudios de Ostrom demostraron cómo bienes comunales, bosques, aguas, recursos naturales y tierras pueden ser gobernados exitosamente por la gente quien los usa en lugar de gobiernos o compañías privadas. Y de hecho, ella ha criticado los modelos en la economía. Entonces, en su libro, este libro describe 8 principios de diseño, los llama ella. Son cosas que ha encontrado en sus docenas de casos de estudio que tienen en común el éxito y el fracaso. Porque no todos los recursos comunales que ella se fue a visitar no sufrieron de la sobreexplotación. Habían fracasos y habían éxitos. Y ella trata de destilar todas esas lecciones en su libro con esos 8 principios de diseño que vamos a ver un poco más adelante. Ok, ahora eso es el parte de recursos comunales y cómo pueden ser gestionados por la gente. Más si son recursos a una cierta escala. Tal vez es difícil porque podemos pensar en recursos comunales mundiales. Y de hecho voy un poco allá porque eso fue su campo de investigación antes de morirse. ¿Sí? Cómo aplicar lo que ella investigaba al nivel a recursos comunales mundiales. El clima, por ejemplo. ¿Sí? El clima, el aire, océanos, que son recursos tan grandes, comunales tan grandes, que tal vez los criterios no aplicaban. Nosotros no conocemos los usuarios del otro lado del océano. Entonces no hay la confianza, no hay los mecanismos locales, no hay suficiente homogeneidad entre la gente para resolver los problemas tal como ella propone en su libro. Y dedica gran parte de su vida a esto. Lo vamos a ver en un momento. Pero el otro aporte, que es el que a mí más me gusta, es lo que ella llama policentrismo. Es una palabra muy cara,
muy sofisticada, pero dice básicamente lo siguiente: la vida humana y en general la gobernanza se lleva a cabo a diferentes niveles, a diferentes escalas. De hecho, aquí en la sociedad guatemalteca tenemos diferentes niveles. Tenemos nivel familia, ¿sí? Tenemos nivel zona o municipio, tenemos nivel departamento o incluso área metropolitana antes, y tenemos nivel país. Son 3, 4 o incluso a veces 5 niveles y escalas de gobernanza, ¿sí? Y ella veía mucho valor en ciertos sistemas donde hay diferentes niveles y se provee servicios a diferentes niveles y escalas. Es un poco el dicho de decir, bueno, es completamente coherente decir que yo soy libertario al nivel nacional, soy liberal al nivel departamento, soy de derecha al nivel municipio y en la familia soy comunista, ¿no? Es un poco el chiste y es un poco lo que trata de explicar Elinor Ostrom a varias cosas. Dice, por tanto, los sistemas policéntricos, donde hay diferentes niveles que a veces se traslapan, son caracterizadas por diferentes autoridades de gobernanza, múltiples autoridades de gobernanza a diferentes escalas, en lugar de una sola unidad monocéntrica, una única unidad monocéntrica. Lo que tal vez se puede decir en el contexto del Brexit, una de las grandes quejas de los ingleses, principalmente los pescadores, es que toda la política de pesca, todas las reglas, todas las normas, se diseñaba desde arriba para abajo, desde Bruselas, y se imponía en toda la Unión Europea. Y de hecho aquí tenemos, es una gráfica publicada por este departamento encargado a esta política europea de la pesca, del cumplimiento de cada país con las reglas. Y decía Elinor Ostrom, esto no puede funcionar, porque no tiene en cuenta el policentrismo de las decisiones y el comportamiento de los seres humanos. Los ingleses necesitan tanto instituciones locales como a nivel comunidad, como locales nivel municipio, como locales nivel Inglaterra y después Europa. Pero tienen que existir las 4 capas, no solo una capa desde arriba para abajo. Fíjense que el argumento contra el policentrismo siempre también es económico, ¿no? Pero los economistas somos unos absurdos. Nos enfocamos siempre en eficiencia sin saber qué significa. Entonces, ¿qué es más eficiente? 4 agencias gubernamentales a diferentes niveles o una solo a nivel central. Y los economistas dicen, bueno, es más barato tener uno solo centralizado. Se reduce costos, se reduce tal vez la necesidad de empleados, se reduce, tienes escalas de economías de escala. Entonces, se puede hacer mejor de una sola entidad centralizada en lugar de diferentes escalas a nivel local, escalando para arriba. Resulta que ella investigó en muchísimos países diferentes servicios gubernamentales, diferentes cosas que funcionaban efectivamente mejor el policentrismo, a pesar del pequeño costo adicional que tenemos que tener para tener diferentes instituciones sociales a diferentes niveles. Entonces tenemos 2 opciones, el policentrismo y la centralización. Y el policentrismo básicamente dice que hay un caso para el policentrismo porque, así podemos ponerlo en mejores palabras, que los bienes públicos y servicios son muy diferentes, ¿sí? Y no sabemos realmente qué necesita cada comunidad, porque el país es heterogéneo. Lo que se necesita en una zonita en las afueras de Xela es muy diferente a lo que se necesita tal vez en zona 10 de Ciudad de Guatemala. Entonces hay diferentes niveles y si lo hacemos desde una forma centralizada no sabemos realmente qué hay en esos niveles más bajos. También dice aquí 2, porque en general los individuos con más o menos las mismas preferencias tienden a acercarse y concentrarse. Entonces una persona, aunque todos sean guatemaltecos, yo no soy guatemalteco, pero ustedes todos tal vez sean guatemaltecos, un guatemalteco de San Felipe, cerca de Antigua, no es el mismo que un capitalino de zona 14. Y de hecho, la persona de zona 14 tiene más que ver con otra persona de zona 14 que con alguien en otras partes del país. Entonces, en general, la gente busca gente similar, ¿sí?
Hay un dicho en inglés, no se lo voy a decir, pero hay un dicho en inglés y efectivamente es así, ¿no? La gente busca gente similar y se concentra con ellos. Entonces, las preferencias en esas áreas también son más homogéneas. También, y esa me encanta a mí, es el tema de votar con los pies. Si tenemos diferentes unidades pequeñas, uno puede observar mucho mejor qué funciona y qué no funciona. E incluso puede optar por cambiar de sistema relativamente sencillo. ¿Qué tenemos que hacer nosotros en Guatemala si no estamos de acuerdo con la gestión pública? En muchos casos significa irnos del país. ¿Sí? ¿Saben qué hacen los suizos cuando no les gusta el sistema económico donde están? Cruzan el cantón, que está a una piedra. Cambian de casa como si están mudando de zona 10 a zona 14 y de repente están en otra jurisdicción y de repente están mejores. Y esas jurisdicciones más o mejores obtienen más recursos y la gente observa y ve esto es lo que funciona, eso es lo que no funciona. También diferentes proveedores, hay competencia en la provisión de los servicios públicos. ¿Sí? Una pregunta. Si ustedes tienen que llamar a los bomberos, piensen un momento, ¿a cuáles llaman o cuáles hay? ¿Y cómo compara eso en un país como Suiza o en Estados Unidos? Porque hay diferentes bomberos, a diferentes escalas, a diferentes niveles. Y entonces hay competencia entre los diferentes servicios públicos. Si tienes, por ejemplo, un sistema descentralizado de educación, tú puedes optar por la zona donde tú crees que mejor gestionan tal vez la educación y tú puedes optar por mudarte a esas zonas. Entonces hay competencia también en la provisión de servicios públicos. El ejemplo típico de policentrismo que obviamente podemos aplicar en la política, uno de los efectos para mí en Guatemala es que hay una constitución que no permite el policentrismo, porque no solo es la provisión de los servicios públicos, también es el financiamiento. Y en la constitución dice literalmente que solo el gobierno nacional puede recaudar e imponer impuestos. Entonces, ¿cómo vamos a efectivamente crear competencia entre diferentes unidades, escalas más pequeñas, en lugar de a una escala nacional? Ahora dependemos de la voluntad de los votantes nacionales. A lo mejor en 4 años volvemos a repetir las elecciones y efectivamente gana tal vez la izquierda radical y aquí en la capital, que no estamos de acuerdo con la izquierda radical, tal vez sufrimos las consecuencias. ¿Qué pasaría si el país está dividido en diferentes escalas, diferentes niveles, en diferentes unidades autónomas de gobernanza, donde la gente toma sus propias decisiones? Yo creo que sería mucho mejor para el país y puede mejorar un montón las carencias que sufrimos tal vez aquí en Guatemala. Un ejemplo que a mí me encanta dar es la policía. Pues yo conozco, y tengo un compañero que de hecho fue a investigar y fue a hablar con la policía, entonces preguntó, por ejemplo, ¿cuántos policías hay en Guate? Segunda pregunta, pues, ¿cuántos están realmente en la calle? No podían contestar esa pregunta, por cierto. Pero fíjense que, según los estudios de Elinor Ostrom, las agencias de policía pequeña y mediana son más efectivas, tienen mejores resultados, menores tasas de victimización. La policía responde más rápidamente, en menos tiempo. Usuarios están más dispuestos a llamar a la policía. Piensen un momento, si algo les pasa ahorita mismo, ¿ustedes llaman a la policía o llaman a otra cosa? ¿Sí? Eso puede ser un indicador de qué tan eficiente es la policía. Si llamamos a la policía es porque la confiamos, que tenemos la fe en que resuelven el problema que estamos sufriendo en ese momento. Y si no la llamamos, si solo una semana vamos a hacer una denuncia porque el seguro se nos pide, pues obviamente demuestra una poca confianza en el sistema de policía. También había mejores evaluaciones para la policía y las interacciones con los policías y los costos eran más bajos de la policía. De hecho, había más policías en la calle por el mismo costo, con las agencias pequeñas y medianas. Y de hecho, aquí pasa algo interesante, lo que Elinor Ostrom llama multiplicación. Y resulta que la multiplicación es buena. ¿Pero qué es la multiplicación? Es tener el acceso a diferentes servicios, en este caso de policía, en el mismo área. Nosotros estamos en zona 10 Guatemala. Podemos llamar a policía 1, 2 y 3. ¿Sí? Entonces hay multiplicidad, hay diferentes agencias que
embarcan el mismo área. Y eso no es malo, aunque los economistas a veces dicen que sí, porque tenemos que pagar por 3 servicios diferentes. Pero es mejor, porque así hay competencia y así la calidad de los servicios de policía empieza a mejorar. De hecho, no sé si ustedes saben cómo funciona en Estados Unidos. En Estados Unidos, a cada nivel, a cada escala hay policía. Policía federal, hay policía estatal, hay policía de county, hay policía municipal. Y de hecho aquí, si van a Wikipedia, lo saqué anoche, en el 2008, 514 diferentes agencias de law enforcement, de policía, ¿sí? Con 67,000 oficiales con policías, unos 340 por cada 100,000 residentes. Es tremendo. Tiene 5 diferentes policías y muchos más en Nueva York, en la ciudad de Nueva York. Multiplicidad. Y según Elinor Ostrom, esto fue el secreto a tener mejor calidad de servicios públicos. Porque tenemos en cuenta la escala y tenemos en cuenta la competencia y la colaboración. No siempre es competencia. Los diferentes agencias también pueden colaborar. Están colaborando y compitiendo a la misma vez. Bueno, esto obviamente también se puede aplicar a todo, a la justicia, ¿sí? La justicia de la cual quejamos en muchos casos aquí en Guatemala, la justicia también se puede hacer de forma o en un sistema policéntrico, donde el financiamiento y la provisión de la justicia se lleva a cabo a diferentes niveles. De hecho, si vemos el caso de Europa, en muchos casos es así. Hay diferentes cortes a diferentes niveles y están compitiendo y colaborando a la vez uno con el otro, en lugar de tener unos cortes nacionales con simplemente sucursales en diferentes partes del país, ¿no? Queremos instancias de agencias separadas, aisladas de cierta forma. Bueno, y ahí llegamos a la cuestión, ¿cómo crear las condiciones para que surjan soluciones para bienes comunales? ¿Cuáles fueron los 8 principios de diseño que ella descubrió en sus casos de estudio, yendo a Centroamérica, yendo a Nepal, yendo a España, yendo a Brasil, Bahía Brasil? Y básicamente eran los siguientes. Fíjese, aquí hay un problema, porque estos principios no se pueden aplicar tan fácil a los recursos comunales globales como los océanos, en problemas que obviamente uno de los problemas de nuestros tiempos, ¿no? Una de las preocupaciones de los jóvenes aquí es probablemente son los océanos, es el clima, el aire, etc. Primer principio, una clara definición de los límites. Entonces, ¿qué es permitido y qué no? O sea, ¿cuántas peces puedes pescar? ¿Cuánto agua puedes extraer? ¿Cuánta basura puedes deshacerte de cuánta basura? 2, congruencia entre las normas de apropiación, suministro y condiciones locales. Entonces, en general, lo que vemos aquí, un recurso comunal requiere de varias cosas. Trabajo para mantenerlo localmente, monitoreo, probablemente también localmente, así estamos involucrados. De hecho, ella estudiaba cómo se podía preservar mejor el bosque si las mismas personas que usan el recurso comunal se dedican al monitoreo de infracciones contra el uso del derecho uso del recurso comunal. Es decir, es mucho mejor que la gente del lago Atitlán cuidan el lago Atitlán que el gobierno nacional. ¿Sí? Eso es lo que está diciendo aquí. Principio de contexto. Método de decisión colectiva. Entonces debe haber normas colectivas y operativas y cada uno tiene que poder participar. No podemos excluir gente porque no nos conviene, ¿no? Si tenemos, por ejemplo, el lago o el mar Aral, no podemos decir, bueno, los productores de algodón no cuentan y no los incluimos en esos mecanismos para gestionar los recursos comunales. El control, el seguimiento tendría que ser llevado a cabo por los propios usuarios y debe haber un control justo. Y las sanciones, principio 5, deben ser progresivas. No queremos castigar a la gente por castigar, porque no crea confianza. Y para que funcionen los sistemas que ha documentado Elinor Ostrom, tiene que haber confianza entre los usuarios. Si alguien tira basura al lago de Atitlán, le pongo una multa de 4,000 quetzales, que saber cuántos meses de trabajo son para ellos, se siente como injusto y se desaniman y ya no participan en cuidar el recurso comunal. Pero si pongo una pequeña multa o una advertencia y digo, mira,
esto no es lo que está permitido. Ajusta tu comportamiento. Estoy dando una oportunidad de que ellos hacen las cosas bien. Y obviamente, en la medida que empiezan a cometer más infracciones del uso, pues ahí obviamente vamos aumentando las sanciones. Pero debe haber una percepción de que las sanciones sean justas e incrementales. Debe haber mecanismo de resolución de conflictos. Si hay un conflicto como los pescadores en Bahía Brasil, cuando llegas a pescar la misma escuela, a pesar de todas las normas informales, para más o menos separar los pescadores, puede pasar que coinciden, pues ¿cuál es el mecanismo de resolución de conflictos? Y habían, ¿sí? Habían. Entonces, se formaban colas, por ejemplo. Entonces un barco se ponía detrás del otro a base de jerarquía. ¿Sí? Jerarquía en el sentido de años y de educación de pesca. Y había un tiempo, tenías 15 minutos para sacar tu red, para meter tu red y sacarlo y pescar lo que podías. Y luego tocaba simplemente al otro. Entonces habían formas de resolver ese tipo de decisiones colectivas. Y de hecho, ahí también en el bar, en la noche, 2 días antes de pescar, tú podías decir, yo voy a esta área donde normalmente no pesco, pero voy a ir ahí y dejo también un palo en ese mismo área un día antes para evitar conflictos. Y la única condición es que había otro pescador ahí escuchando lo que ibas a hacer en ese mismo bar de anoche. El reconocimiento del derecho a la autoorganización, pues aquí es algo curioso, porque lo que documentó Elinor Ostrom es lo siguiente. En muchas comunidades se resolvió la tragedia de los comunes, desde abajo para arriba. Sin embargo, entró el Estado, impuso una ley y básicamente la ley iba completamente en contra de las normas informales y los mecanismos que han surgido a lo largo de los años. ¿Y eso qué hacía? Que incluso se ha destruido estos tipos de autogobernanza por comunidades de recursos comunales. A veces ha llevado a la destrucción, a veces ha llevado a la sobreexplotación, a veces ha llevado a la tragedia de los comunes. Pero no porque no haya mecanismos para resolver esos problemas, sino porque el gobierno intervino como si no existiera ninguna norma, como si la gente está haciéndose el loco por un ciclo, imponiendo una ley y de repente la ley creaba los incentivos para que salga una tragedia a los comunes, se destruían los mecanismos locales. Y 8, que es importante, organizaciones estructuradas en varios niveles. Toma el lago Atitlán, tenemos varios niveles, tenemos diferentes comunidades, tenemos las comunidades a lo largo del río, tenemos los pescadores, tenemos los de turismo, tenemos los de las maquilas que tal vez están más allá de los ríos. Entonces, probablemente necesitamos mecanismos y sistemas de gobernanza a diferentes niveles también. Tal es un nivel municipal o por comunidad, o un nivel del lago, al nivel del departamento. Pero cada uno tiene que estar relacionado con el otro. Y de hecho, no lo voy a decir porque ya no queda tiempo, pero de hecho, aquí en 8, el principio de diseño 8, para ella es clave con problemas grandes, con recursos comunales grandes, como los océanos. Entonces, ella escribió un paper en el 2012, el año que se murió, de cómo combatir los problemas del clima y los océanos con ese principio de diseño número 8. Dice, no tiene sentido que los gobiernos se reúnen en un gran espectáculo, que van volando en sus aviones privados para llegar a un sitio, en ese momento era Río de Janeiro, donde había negociaciones por un pacto, por un acuerdo de climático. No tiene sentido que solo lo hacemos a nivel global. Hay mucho más complejidad que no se está teniendo en cuenta a negociar acuerdos a niveles nacionales. Cuotas de emisión de CO2 por país. No tiene sentido si no tenemos en cuenta las diferentes escalas. ¿Dónde están los usuarios? ¿Dónde están los fabricantes? A nivel municipal, a nivel departamento, etc. Imagínense en China, no sé si alguien ha estado aquí en China, tal vez en Beijing. En Beijing la calidad de aire es tan pésima que hay una cuenta en Twitter que dice todos los días que es demasiado peligroso salir a la calle.
y que tienes que cerrar las ventanas. ¿Quién quiere vivir ahí? Pues ni siquiera los chinos. Entonces, hay incentivos, hay efectos, hay causas locales, y si no tienes en cuenta el factor local, el factor municipal, el factor departamento, el factor provincia o región, pues no vas a resolver nunca el problema de recursos comunales mundiales o globales como el clima o como el aire. Entonces, de hecho, decía, no hay razón para creer que los burócratas y los políticos, sin importarnos de sus intenciones, aunque sean buenas, son mejores en resolver los problemas que las personas que están ahí, donde está el recurso comunal. Quienes tienen además el incentivo más grande para tener la solución correcta, porque ellos dependen del recurso comunal, ¿sí? Para terminar, esto fue el junio 12, 2012, 3 años después de haber ganado el premio Nobel como primera mujer en la historia. Como ven, está escrito en Bloomington, donde todo se hubiera dedicado a dar a los demás, a los jóvenes, a través de sus seminarios sobre los bienes comunales. Y está muy preocupado por esos recursos comunales mundiales y propone soluciones y pide a que otros científicos empiecen a ayudarle a encontrar una solución que tenga más sentido ante esos problemas. Green from the Grassroots, junio 12, 2012. Fue el día que se murió. ¿Sí? El 12 de junio 2012, Elinor Ostrom, en medio de su enfermedad terrible, escribió todavía esos tipos de artículos y publicó este artículo en Project Syndicate y se murió el mismo día. Qué feo y qué bonito a la vez. ¿Sí? Ella en su gran esplendor como académica, con sus aportes a la ciencia económica, en las que hemos discutido el día de hoy, muriendo el día de este artículo. Y 2 días antes todavía estaba cambiando correos electrónicos con otros autores de 2 papers académicos más. Su esposo, Vincent Ostrom, que tenía 15 años más que Elinor, se murió 2 semanas después. ¿Sí? A veces tenemos esa teoría que la gente cuando vive juntos, pues dependen uno del otro, ¿no? Y que casi por amor viven juntos. Y cuando el otro ya no está, ya no tiene sentido vivir uno solo. Y entonces casi, aunque obviamente no es a propósito, casi de forma natural, él también dejó la vida unos 2 semanas después, en el mismo junio 2012. Elinor Ostrom para mí es una mujer realmente increíble, no solo por su premio Nobel, pero más por sus aportes, porque los economistas a veces somos tontos. No sabemos pensar en escala y niveles, no sabemos distinguir entre local, nacional e internacional, y ella sí. Y por eso yo la admiro muchísimo. Entonces, muchas gracias.